Vamos a trabajar lo que es la dilatación lineal. La dilatación lineal es cuando un cuerpo es sometido a una cierta temperatura y ese cuerpo cede. Por ejemplo, una varilla de metal en donde se somete, esto es una varilla, por ejemplo, de cobre, ¿verdad? Un alambre, una varilla, esto que está acá, se somete a una cierta temperatura y esa varilla, ese alambre, se dilata, se alarga su longitud. Entonces, esta era su longitud inicial, se le llama longitud inicial, y luego tiene otra longitud, que es una longitud acá, una longitud final, ¿no? Y esto que está acá, esta parte que está acá, se le llama variación de longitud, delta L. Sería este pedacito que está acá. Es cuánto varió. Recuerden que a lo que se le llama variación se denota con esta letrica que se lee delta. Delta L es la variación de longitud. Sería longitud final menos longitud inicial. Cualquier variación de cualquier magnitud sería siempre final menos inicial. Si recuerdan cuando se trabajó velocidad, cuando se trabajó distancia, cuando se trabajó tiempo, se hacían las gráficas, lo que hacíamos siempre era final menos inicial. Eso es una variación de tiempo, variación de distancia, variación de velocidad. En este caso es una variación de longitud y se le coloca L, longitud final menos longitud inicial. A eso se le llama variación de longitud, delta L. Luego tenemos la variación de temperatura. Este alambre estaba a cierta temperatura, fue sometido a otra temperatura, ¿verdad? O sea, fue sometido a calor, y varió su temperatura de una temperatura, una inicial, a una final. Esto es delta T, variación de temperatura. Se escribe temperatura final menos temperatura inicial. Toda variación es final menos inicial. Recuerden que lo inicial por lo general se denota con un cerito abajo. También puede ser con una I. Luego, en su libro, ¿verdad? Está en la página 230 la teoría de esto. Pero básicamente lo importante acá es que la variación de la longitud, esta que está acá, que experimenta un cuerpo cuando es sometido a una variación de temperatura, es directamente proporcional a un coeficiente de dilatación lineal. Esto es una constante que depende del material. Si esto es un alambre de hierro, será distinto a si fuese de acero o de platino o de cobre o de aluminio, de algún material. Entonces esto depende del material y a esto se le llama coeficiente de dilatación lineal. Entonces, esto es la longitud inicial y esto es la variación de temperatura. Entonces, la variación de longitud es directamente proporcional a al coeficiente de dilatación, a la variación de temperatura y a la longitud inicial. ¿Ok? Eso se expresa en una fórmula matemática así. De acá, si yo delta L lo sustituyo por esto que está acá, que sería longitud final menos longitud inicial, en este caso acá en el libro lo pusieron la longitud final solamente como L,
¿ok? O sea, la longitud en la que queda la partícula, o la partícula, no, perdón, el alambre o el cuerpo. Longitud menos longitud inicial, esta delta L, alfa, L sub 0, delta T. Si yo despejo L de aquí, que sería la longitud final, sería alfa, L sub 0, delta T, más L sub 0. Puedo sacar factor común, longitud inicial acá sería longitud inicial, alfa por delta T, más 1. Aquí es una ecuación en donde me da la longitud final, dependiendo de la longitud inicial, el coeficiente de dilatación y la variación de temperatura. O sea, obtengo la longitud final, conociendo la longitud inicial, la variación de temperatura, el coeficiente de dilatación. El coeficiente de dilatación, yo lo pudiese despejar de acá. Si yo despejo esta alfa de acá, esto que está multiplicando pasa dividiendo, sería longitud inicial por variación de temperatura entre, sería el coeficiente de dilatación, sería, esto está multiplicando, pasa dividiendo, sería variación de longitud sobre longitud inicial por variación de temperatura. Esa sería la fórmula de el coeficiente de dilatación. En la página 231 tienen el coeficiente de dilatación para algunos materiales. Lo tienen aluminio, plomo, hierro, cobre, vidrio común, vidrio pyrex, acero, platino, latón y bronce, hielo. Las unidades las pudiésemos sacar de aquí mismo, de lo que tiene. Estas son unidades de longitud, que sería metro, por ejemplo. Esta sería metro y esto es unidad de temperatura, por ejemplo, si fuesen grados centígrados, esto se va con esto y me queda 1 sobre grados centígrados. Realmente entonces la unidad del coeficiente de dilatación se puede ver como grados centígrados a la menos 1, porque si esto lo subo, si yo subo este grado centígrado que está acá, lo subo, me queda grados centígrados a la menos 1. Entonces eso sería la unidad de el coeficiente de dilatación. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación del cobre sería 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Esta es la unidad, esto que está acá, la unidad del coeficiente de dilatación lineal. Eso sería la teoría de lo que vamos a necesitar para trabajar los ejercicios de la página 232 y 233.